El reino Israel, o la parte sur de Israel, lo que es Judea, fue llevado cautivo a Babilonia más o menos en el año 600, luego en el año 590 y posteriormente en el año 586. Fueron en 3 ocasiones, fueron deportaciones entre 5.000, en otros casos 10.000 y en otros casos hasta 50.000 personas que el imperio babilonio se llevó entonces a una gran parte de la población de Judea. Otros murieron en esa conquista y toda la ciudad quedó en ruinas. La ciudad, las murallas que servían de protección y también el templo, el famoso templo de Salomón, que fue destruido y fue incendiado. Después de 70 años de que el pueblo estuvo en Babilonia, en el período exilio, en el exilio, durante estos 70 años, entonces el pueblo retorna, una parte, no todos, voluntariamente, varios de ellos retornan. Habiendo sido vencidos los babilonios por los persas, entonces, uno de los reyes persas dio permiso, autorización para que los que quisieran voluntariamente retornaran a la parte sur del territorio de Israel y entre esas cosas reconstruir la ciudad, reconstruir el templo, reconstruir las murallas y comenzar a vivir de nuevo en esta parte sur del territorio de Israel. Todo esto usted lo podrá encontrar allí en Esdras, Nehemías, Esther, Zacarías, Malaquías y Ageo. Estos libros son contemporáneos, están todos más o menos en esta segunda época, en esta época post-exílica. Ahora, Ageo es el primer profeta. Una profecía que es muy breve, dura 4 meses. Es una profecía que comienza a finales de agosto y termina más o menos mediados de diciembre. Y durante esos 4 meses, entonces, hay 4 mensajes, hay 4 profecías que Ageo va a trasladar a este pueblo. Un pueblo que viene desde lo que era Babilonia, viene a ocupar de nuevo su tierra y viene a comenzar su vida nuevamente, a reconstruir las casas, a reconstruir las murallas y por supuesto también a reconstruir el templo. El primer mensaje va desde el verso 1 al verso 14. Usted puede buscar el libro de Ageo, está antes de Zacarías y antes de Malaquías. El primer mensaje, verso 1 al verso 14, es un reproche. Dios reprocha la indiferencia del pueblo, un pueblo que se ha dedicado a construir sus casas mientras el templo está en ruinas. Verso 1 al verso 14. Un mes después, el pueblo, al escuchar este mensaje de Ageo, el pueblo se pone a trabajar y comienza más o menos el 20-21 de septiembre a trabajar entonces en la reconstrucción del templo. Este primer sermón fue predicado por el pastor Lucas hace más o menos unos 15 días atrás. La segunda profecía comienza en el capítulo 2. Viene un mes después de que el pueblo ha comenzado a construir el templo. El pueblo ya escuchó el mensaje de Dios que le dijo, ¿y para cuándo van ustedes a dedicarse a construir o a reconstruir el templo? El pueblo se puso a construir el templo, pero en el camino, durante ese mes de construcción, vino el desánimo al pueblo, porque algunos decían, es que esta casa reconstruida jamás va a llegar a tener el esplendor que tenía el templo de Salomón. Qué maravilloso era ese templo de Salomón. Nunca vamos a poder tener un templo de semejante altura. Y entonces el segundo mensaje de Ageo es un mensaje de ánimo, donde Dios le dice al pueblo a través de Ageo pongan mano a la obra, trabajen, anímense, porque yo les prometo, dice Dios, que la gloria de este templo será mayor que la gloria primera. Un mensaje de ánimo y entonces el pueblo se pone a continuar en la obra, en el trabajo de la reconstrucción del templo. Este sermón fue predicado el domingo pasado por el pastor Roberto. Ahora nos toca hablar de la tercera profecía y usted puede buscarla allí en el capítulo 2, verso 10 al 19. 2 meses después
2 meses después que vino esta profecía de ánimo para que el pueblo pusiera manos a trabajar y que quitara el desánimo de su mente y de su corazón y se pusieran a trabajar, viene esta tercera profecía, este tercer mensaje. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 10: el 18 de diciembre del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor envió el siguiente mensaje al profeta Ageo. Aquí está el tercer mensaje. El Señor de los ejércitos celestiales dice: pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado, y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Es una buena pregunta. Supongamos, dice Dios a través de Ageo, supongamos que uno de ustedes carga en su vestimenta una parte del sacrificio que fue sacrificada, santificada delante del Señor. Y ahora ustedes cargan una parte de ese sacrificio santificado, lo cargan en sus vestiduras. Y al pasar por alimentos que pueden estar allí, como por ejemplo, ¿cuáles son los alimentos que menciona ahí? No de mucha importancia los alimentos, pero pan, comida cocida, vino o aceite de oliva, y el borde de sus vestiduras, el borde de sus vestidos, toca alguno de esos alimentos. ¿Quedará santificado esos otros alimentos? La respuesta de los sacerdotes es no. No existe posibilidad de que la santidad sea transmisible. Por el contrario, dice el verso 13, y si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto, consideremos el caso de alguien que tocó a un muerto. La ley establecía en Levítico 22, en Números capítulo 5, Números capítulo 9, verso 6 y verso 10, la ley establecía que si una persona tocaba a un muerto, tocaba a un difunto, quedaba ceremonialmente impuro. Por lo tanto, si era un sacerdote que estaba en contacto con un muerto, entonces ese sacerdote no podía oficiar ningún tipo de sacrificio, porque quedaba impuro por el contacto con esa persona, con ese difunto. Si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquiera de esos alimentos anteriormente mencionados, pensemos pan, comida cocida, vino, aceite de oliva o cualquier otro alimento, ¿se contaminará la comida? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es sí. ¿Se transmite el estado de impureza contraído o contraída por la persona a los alimentos? La respuesta es sí. Por lo tanto, en el primer caso no existe posibilidad de que la santidad sea transmitida. Pero sí existe la posibilidad de que la impureza sea altamente contagiosa. Entonces Ageo respondió:
así mismo sucede con este pueblo. Esto es lo que sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Esto es lo que sucede con este pueblo, dice el Señor. No dice ni siquiera esto es lo que sucede con mi pueblo, esto es lo que sucede con este pueblo. No piense tal pueblo que por estar dedicado a mi obra se contagiará de santidad. Más allá de que el pueblo ahora está ocupado reconstruyendo el templo, que es una tarea santa, todavía no ha sido purificado. Es decir, de la misma manera que la carne consagrada no tiene poder para consagrar lo que toca, el pueblo no se haya consagrado porque sirve en la construcción del templo. La idea aquí no es porque ustedes están trabajando en el templo y el templo es santo, porque ustedes están involucrados en la reconstrucción del templo, por ese contacto entonces ya han sido santificados. No piensen tal cosa, dice el Señor. Porque la santidad del templo o la santidad del sacrificio no se contagia al que la ofrece. No se contagia al que trabaja, al que ministra, al que sirve. Lo que es peor todavía es que aún todas las obras de sus manos, incluyendo la reconstrucción del templo, que es una buena tarea, aún la ofrenda de sacrificios, que por supuesto que es una buena tarea, pero eso termina contaminado por el carácter impuro de ustedes, es lo que dice el Señor. En un tiempo como el nuestro, donde se le otorga tanta importancia a las construcciones de edificios para el Señor, donde se reconoce el éxito en la obra, cuando el movimiento de las masas cristianas nos ha llevado al cristianismo del anonimato, cuán fácil es caer en el mismo error de este pueblo recién llegado. Unos años que tienen de vivir ahora de regreso después de ese periodo de exilio. Tenemos a este pueblo, más ocupado en sus propios negocios que en la obra del Señor. También lo tenemos hoy en día. Un pueblo cristiano más ocupado en sus propios negocios que en la obra misma del Señor. Después tenemos a un pueblo que responde a la voz de Dios y entre desánimos pone mano a la obra en la construcción del templo, pero sin tomar en cuenta su carácter de santidad. Un pueblo que vive rodeado de costumbres paganas, impuro, se ha olvidado que sirve a un Dios santo. Y por lo tanto, como pueblo de Dios debe vivir en santidad. Cuidado. El mensaje de Ageo, este tercer mensaje, es un mensaje de exhortación, de alerta, de advertencia para nosotros en estos tiempos. Porque la mucha ocupación en el ministerio, la construcción de grandes edificios, las cuantiosas ofrendas que podamos dar al Señor, aún asistir a la iglesia, no contagian de santidad. Usted y yo podemos hacer la obra del Señor con corazones impuros.
Usted y yo podemos hacer la obra del Señor sin reconocer el señorío de Jesucristo. Hoy en día, para ser un predicador se necesita tener una buena comunicación verbal. Hoy en día, para ser un cristiano, ¿qué se necesita? Quedamos perdidos en el anonimato. Y en muchas ocasiones pensamos que la santidad es contagiosa, se contagia, porque yo sirvo al Señor, entonces en mi servicio me contagio de santidad. En mi predicación me contagio de santidad. Porque estoy cerca de un hermano que sí es santo, me contagio de santidad. Porque entrego una ofrenda al Señor, entonces me contagio de santidad. Puedo vivir a mi manera de lunes a viernes, o de lunes a sábado como quiera, o de lunes a domingo como quiera. Pero si mis vestiduras tocan lo santo, llámese ritos, llámese lo que sea, mis vestiduras tocan lo santo, entonces yo quedo santificado. Para seguir esta semana, entonces ya estoy perdonado, ya estoy limpio. Y Dios dice, cuando uno de ustedes, pregúntenle a un sacerdote, cuando uno de ustedes, sacerdotes, lleva comida santificada en sus vestiduras, y el borde de sus vestiduras toca otro alimento, ¿acaso esos otros alimentos que fueron tocados con la punta de la vestimenta quedan santificados? La respuesta es no. La santificación o la santidad o la pureza no es transmisible. No existe tal cosa de llevarnos un elemento para mi casa, para santificar mi casa. La santidad no es transmisible, no es de esa manera, no funciona así. Pero lo que sí funciona, y es lo que dice el profeta, o Dios a través del profeta, es, pero pregúntenle de nuevo a los sacerdotes. Y pregúntenle a los sacerdotes, si uno de ustedes o un sacerdote ha sido declarado impuro ceremonialmente porque ha tocado un difunto, y luego toca a alguno de estos alimentos, ¿queda impuro estos alimentos? ¿Se transfiere esa impureza a ese rito o a esos alimentos? ¿Se transfiere o no? Claro que sí. Y Dios dice, así es mi pueblo. No piense, pueblo, que porque estar involucrado en el servicio del Señor, entonces se les va a pegar una santidad mayor. No es eso. No es por un asunto de contagio, pero sí. Tengan cuidado, pueblo, le dice el Señor a este pueblo, porque ustedes con esa característica, ese carácter impuro que tienen, al estar tocando la obra del Señor, al estar reconstruyendo la obra del templo, al estar ofreciendo sacrificios, están volviendo impura mi obra, están volviendo impuro el sacrificio que presentan. Porque la impureza sí se contagia. Debemos entender, queridos hermanos, hermanas, iglesia, que la santidad del creyente es una doble vía. Por un lado, todos los que hemos creído en Jesucristo somos santos posicionalmente. ¿Qué significa? El Señor nos ha llamado santos. Si usted lee alguna de las epístolas como Corintios, Primera de Corintios, usted lee la carta a los Corintios y dice, Dios mío, estos son santos, pero cuando comienza la carta dice, a los santificados. Pero cuando uno lee la epístola, ahí entre ese grupo hay muchos que no tienen nada de santos. Es que existe una santidad
posición. Dios nos ha llamado santos, Dios nos ha apartado para Él, Dios nos ha santificado. Pero no nos confundamos, porque una cosa es la santidad de la posición que tenemos como hijos de Dios, pero otra cosa es el carácter santo. Y el carácter santo es mi vida de todos los días, es mi caminar, es mi andar diario. La santidad se refleja en mi vida diaria, en mi negocio, en mi trabajo, en mi empresa, en mis estudios, en mi relación de noviazgo, en mi relación familiar, en mi relación matrimonial, en mis relaciones interpersonales, en mi relación con ustedes como iglesia. Es en ese caminar donde se ve, se verifica, se evalúa la santidad del creyente. Y lo que Dios reclama al pueblo allí en el año 520 antes de Cristo, por medio del profeta Ageo, es exactamente lo mismo que el Señor sigue reclamando todavía hoy a su pueblo. Vivamos en santidad. Vivamos en santidad. Vivamos en una santidad de posición. He sido santificado por el Señor, por lo tanto, no puedo vivir en pecado. Y si vivo en pecado, mi vida en pecado, escuche esto, es un alto y peligroso contaminante. El pecado es altamente contaminante. No así con el camino de santidad. Nos pasa a nosotros como padres, ¿verdad? Quisiéramos que se les pegue la santidad. Bueno, a veces no tenemos mucha, pero aunque sea un poquito. Pero se les pega todas las cosas que andan por allí dando vuelta. El pecado, la condición de pecado es altamente contaminante. Y el pueblo viviendo, aunque estaba reconstruyendo el templo, aunque estaba comenzando de nuevo a ofrecer sacrificios ahora de nuevo en un templo más o menos, en un altar más o menos reconstruido, el pueblo allí estaba haciendo todo esto, sirviendo al Señor, pero el Señor dice, momentito, porque ustedes están en una condición de impureza, purifíquense, santifíquense, vivan en obediencia a mi palabra, estén atentos a mi palabra, porque de lo contrario, con la impureza con que ustedes tocan el templo, la obra del templo o los sacrificios que presentan, entonces ustedes se están volviendo impura mi casa, mi obra. Qué tremendo, qué enseñanza detrás de esto. Qué conceptos equivocados que tenemos hoy en día. ¿Qué conceptos? Conceptos como por ejemplo, bueno, que se da. Conceptos en el que, bueno, yo puedo evadir impuestos, puedo andar con dinero que es mal habido a través incluso del narcotráfico o del crimen organizado, pero luego vengo y lo entrego como mi diezmo al Señor. Y quedo santificado para seguir haciendo mis negocios oscuros. ¿Qué concepto de que, bueno, yo puedo vivir de lunes a sábado como quiero, como se me da la gana,
pero el día domingo vengo, sirvo al Señor y el hecho de simplemente porque estar en el servicio del Señor, entonces me contagio de santidad para la semana. Dice, así es mi pueblo. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. El mensaje de Ageo continúa, verso 15 al verso 19. Y el profeta trae a la memoria los días pasados. Dice el verso 15, miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. Yo, dice el Señor, envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, ustedes rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Dios anticipa la llegada inminente de la bendición. Pero antes le trae a la memoria al pueblo, el recordatorio es que la ausencia de Dios trae fracaso al pueblo. Y este fue parte del sermón del capítulo 1. Cuando el Señor dice, bueno, ustedes plantaron y esperaron, hicieron todos los esfuerzos para cosechar 20 medidas de grano, pero solo pudieron cosechar 10, la mitad. Y cuando esperaban sacar 50 litros, solo encontraron 20, menos incluso que la mitad. El resultado de todos sus esfuerzos fue fracaso, fracaso. Trabajaron más y recogieron menos. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? La causa es que Dios lo hizo, pero la razón por la cual Dios lo hizo es porque el pueblo estaba apartado de Dios, lejos de Dios. Vivía en ausencia, con un Dios ausente. Pero ahora viene el verso 18 en adelante, verso 18 y verso 19, la promesa, una promesa maravillosa. Mire, consideren este día, dice el Señor, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Considérenlo bien, recuérdenlo bien, ténganlo presente, mediten en esto. Porque ahora les doy una promesa. Cuando la semilla aún está en el granero, todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. Aleluya. ¿Qué manera de terminar este este tercer mensaje de Ageo? Qué maravilloso. Una promesa de bendición. El pueblo que ha vuelto ahora a darle la prioridad al Señor. El pueblo que ahora se ha animado a reconstruir el templo. El pueblo que ahora está entendiendo que debe vivir en obediencia, en santidad a Dios. Este pueblo es el pueblo que verá ya pronto, inmediatamente, una bendición extraordinaria, porque dice, todavía ustedes no han sembrado, la semilla todavía está en el granero, todavía no han cosechado su grano, no han cosechado las higueras, ni los granados, ni los olivos, pero yo les digo que de hoy en adelante yo los bendeciré, los voy a bendecir a mi pueblo. Es una profecía maravillosa porque en esta profecía tan breve de solo unos 9 o 10 versículos, pero una profecía que puede haber durado, no sé, un par de minutos, unos 15 o 20 minutos en el que Ageo llamó la atención al pueblo. En esta profecía se entremezcla, por un lado, un llamado al pueblo a vivir en santidad. Y por otro lado, a ese pueblo que desea vivir en santidad, volver en santidad al Señor, el Señor le promete bendición. Bendición significa, les voy a multiplicar el grano, el fruto, la cosecha,
y van a tener fruto abundante de las vides, de las higueras, de los granados, los olivos, porque Dios promete bendición para su pueblo. Amén, iglesia. El tercer mensaje de Ageo para aquel pueblo es: sí, construyan el templo, no se detengan, pero revisen su andar conmigo, dice el Señor. Construyan, terminen de construir el templo, involúcrense en la obra, pero no se olviden que no por el hecho de estar involucrados en la obra del Señor van a ser santos. La santidad no se contagia, lo que ustedes necesitan es volverse a mí, dice el Señor. Nosotros, muchos años después, somos hoy el pueblo del Señor, un pueblo con características similares a este. Un pueblo en el que, como dije anteriormente y lo vimos hace 15 días en el capítulo 1, en la predicación sobre el capítulo 1, un pueblo que se olvida de manera muy rápida de darle prioridad al Señor en la vida, prioridad a su obra, prioridad a servir al Señor con nuestra vida. Un pueblo que nos desanimamos también de manera muy rápida y por eso necesitamos que el Señor vez tras vez nos anime y nos estimula para seguir involucrados en lo que Dios quiere hacer. Pero un pueblo que necesita y necesitamos volver a los rudimentos de la palabra y entender que si somos parte del pueblo del Dios Santo debemos vivir en santidad. Y la santidad no es algo que se pega. No es algo que yo vengo y toco algo con mis vestiduras y me voy un poquito más santo para vivir la semana. La santidad es la que el Señor ya ha ganado para nosotros y espera que nosotros vivamos en esa actitud como santos. Amén. Hombres y mujeres santas, jóvenes y jovencitas santos, santas, en toda la manera de vivir, viviendo en santidad. Y entonces, la promesa del Señor es: te bendeciré, porque Dios desea bendecir a su pueblo. Le dejo los últimos versos, verso 20 al verso 23. Es la última, es el cuarto mensaje de Ageo. Es una profecía todavía no cumplida, es una profecía que se cumplirá cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Es una profecía que esperamos cumplimiento fiel a esa promesa, a esa palabra, cuando el Señor venga y va a instaurar su reino y Él será entonces el Señor, el Rey de Reyes, donde toda rodilla de los reyes y señores de la tierra se doblarán delante de Él y toda lengua va a proclamar que el Señor Jesucristo es el Señor. Pero mientras eso acontece, usted recuerde, ponga a Dios en primer lugar, involúcrese en la obra del Señor, pero viva en santidad. Viva en obediencia a su palabra. Vivamos en santidad, vivamos en pureza. Vivamos queriendo agradar al Señor cada día. Y vivamos también poniéndole al Señor toda nuestra vida delante de Él. Con un Dios presente en todo lugar donde nosotros estemos. Le dejo con esta palabra de Ageo capítulo 2, verso 19 al final. De hoy en adelante, yo te bendeciré. Amén. Oremos. Señor, anhelamos tu bendición, pero más que tu bendición, como objeto, como algo preciado, lo que queremos es que tú seas un Dios presente en nuestra vida. Yo te pido, Señor, por los hogares presentes o representados en este lugar, que tú seas un Dios presente en estos hogares.
Te pido, Señor, por nuestros matrimonios, que tú seas un Dios presente en nuestros matrimonios. Te pido por nuestros hijos, que tú seas un Dios presente para nuestros hijos. Te pedimos, Señor, para nuestros trabajos, nuestras empresas, nuestros ministerios, te pedimos que tú seas un Dios presente. Y que nosotros, Señor, vivamos realmente cada día viviendo con un Dios presente, que estás al tanto de lo que pensamos, de lo que vemos y de lo que vivimos. Señor, mientras se cumple esta profecía, la cuarta profecía de Ageo, en tu venida gloriosa, mientras se cumple esa profecía, Señor, nosotros queremos vivir en santidad, agradándote a ti. Y sobre todo viviendo con un Dios presente en nuestra vida. Bendícenos, Señor. Es el deseo que tenemos y la necesidad. Que tú bendigas nuestras vidas, nuestros negocios, nuestros trabajos. Pero sobre todas las cosas, que tú, Señor, estés con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.